Bueno, estoy hablando precisamente con el colega Martín Boer. Bueno, ahí está, ahí te leo, que es el autor de esta nota, lo que está causando el revuelo político más grande que se recuerde en la previa de una elección. Escuchamos a Silvia Los Penato, que se hizo eco de esta nota y también de las acusaciones que le hace el propio presidente con nombre y apellido, diciendo que Los Penato ha hecho fracasar esta sesión. Los Penato ni siquiera pudo entrar al Senado el día de la votación, no la dejaron. El PRO, la UCR, los federales, todos los que dijeron que iban a votar la ley la votaron. Los únicos que no lo votaron fueron los de Misiones, así que en todo caso le tendrían que haber pedido a sus aliados por escrito esa firma. Pero tomarle el pelo a los ciudadanos no. Tomarle el pelo a los ciudadanos no. Todo el mundo sabía que estaban los 38 votos y nadie, en principio nadie, sabía que esos dos senadores misioneros iban a traicionar al gobierno, porque la ley era del presidente, iban a traicionar al gobierno. Ahora, yo no los veo al gobierno saliendo a denunciar a los dos que supuestamente los traicionaron. Bueno, este es un dato clave, porque claro, si efectivamente los dos senadores de Misiones traicionaron su palabra, que habían comprometido apoyar el proyecto Ficha Limpia, y le hicieron perder una ley al propio presidente, porque el presidente dijo: esta ley es mía, la firmo yo también, me comprometo y quiero que Ficha Limpia salga. ¿Por qué las declaraciones de estas últimas 24 y 48 horas fueron contra el PRO, contra los Penato, contra los ñoños republicanos y los amarillos? Y nada dice el gobierno de estos dos senadores o, bueno, del poder local que maneja Rovira o del gobernador Pasalacqua. Es extraño. Bueno, la redacción de La Nación sin duda está en una ebullición total, porque esta nota hoy está repercutiendo en todo el escenario político nacional, y estamos allí con Nacho Grimaldi. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Débora, ¿cómo estás? Y estamos delante del juego del háganse cargo, o en realidad nadie se hace cargo, a propósito de la decisión y del giro del voto de los senadores misioneros en la votación de Ficha Limpia. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado al PRO, que acusa al gobierno de haber traccionado ese giro. Por otro lado, el gobierno acusa al kirchnerismo del culpable del giro de los votos de Rojas de Cut y de Arce. Y por otro lado, tenemos ahora a las fuentes políticas del gobierno de Misiones diciendo que en realidad recibió Carlos Rovira un supuesto llamado de Javier Milei. Todas estas cosas, hasta el momento, son acusaciones y no están documentadas en pruebas fehacientes, pero Nacho, sí están puestas un dato sobre la te discusión pido política. De la nota del colega Boer, para entender el contexto, porque vos recién marcaste algo muy pertinente. Acá es declaracionismo, uno dice, acusa al otro, no hay una prueba fehaciente. ¿En qué contexto cuenta Martín, que está en la provincia, que estuvo en estas reuniones? Rovira dijo, y a quién le dijo, que Milei lo llamó personalmente para pedirle que sus senadores cambien el voto y hagan fracasar Ficha Limpia? Primero hay que entender quién es Rovira para comprender el contexto de esa reunión, Débora. Y Rovira, más allá de ser exintendente de Posadas, exgobernador de la provincia de Misiones, es el fundador y actual presidente del Frente Renovador de la Concordia. Es el partido por antonomasia que gobierna en la provincia de Misiones. Por lo tanto, es el que maneja toda esa estructura. Y en ese contexto, para entender entonces, ya entendimos quién es Carlos Rovira, podemos comprender qué reunión sucedió hoy en Misiones. Reunió junto a todos los integrantes con cargos políticos, tanto a nivel nacional como provincial, del Frente Renovador de la Concordia, de su partido. Alrededor de 50 personas. No fue una reunión pública. Y lo que relata la nota de nuestro compañero Martín Boer en Misiones es lo que le dijeron algunos de esos asistentes que escucharon en este caso, Carlos Rovira, en esa reunión de 50 personas. O sea, en esa reunión que se produjo esta misma mañana de militancia del partido, del movimiento político que comanda Rovira, ante esos militantes, ¿estaban los senadores también, Nacho? Estaban los senadores. Estaban de hecho, también los fotos. senadores Rojas de Cut y Arce. Ahí estamos viendo la foto. Esta es la foto de la reunión. Además de los senadores, había otros dirigentes, unos 50 en total. Ahí, además de felicitarlos, porque en la nota bien dice nuestro colega que él pidió incluso entrar y participar de la reunión, estaba él en las inmediaciones, tengo entendido, fuera de la sala. Creo que el textual de Martínez los arropó, como los protegió a los senadores, casi como felicitándolos por haber hecho caer Ficha Limpia. Y ahí les dijo a los que lo escucharon: ¿me llamó Milei para pedírmelo?
Eso es lo que relatan asistentes de esa reunión. Pero reiteramos, no hay todavía ninguna prueba fehaciente del llamado del presidente, del supuesto llamado del presidente a Carlos Rovira. De hecho, Martín Boer relata en su crónica que intentó hacerles preguntas directas a Carlos Rovira y Rovira fue quien declinó responderlas. Sí, creo que hay una foto también en la nota, o lo cuenta Martín, que él se acerca a Rovira para preguntarle por esto y Rovira se tapa la cara con una carpeta como diciendo, bueno, ya. Basta ya fotos y declaraciones públicas, no, pero aparentemente le ha dicho a todos sus interlocutores a propósito de este escándalo de ficha limpia que él lo hizo a instancia de pedido del gobierno. Así es. Y había un punto muy interesante, Débora, la relación de Carlos Rovira con los gobiernos nacionales de turno. Porque vos sabés que revisé las votaciones en el Senado más trascendentales, más tensas, desde 2016 hasta la actualidad. Pude contabilizar un total de 26 de las tensas, ¿no? de esas que siempre generan muchísima, pero muchísima discusión. Y de esas 26, en solamente 4 los senadores de la provincia de Misiones que respondían a Rovira no apoyaron las iniciativas de los gobiernos de turno, ya sea con Alberto Fernández como presidente, con Mauricio Macri o también incluso con Javier Milei. En las únicas 2 que le jugó en contra a Javier Milei fue en la de financiamiento para las universidades públicas y para los jubilados. Claro. Bueno, recién hacíamos referencia al momento en el que nuestro colega Martín Boer se acerca a Rovira. Esta es la reunión de hoy. Ven ustedes, ahí vía prensa, y ahí estaba el colega de La Nación. Claro, él es diputado, se sentó hoy como si nada en la segunda fila donde le corresponde en la legislatura provincial, pero lo que hay que decir es que él maneja todo el poder de la provincia. Y ahí es cuando lo intercepta nuestro colega Martín Boer y obtiene este dato, ¿no?, de los interlocutores que habían presentado en las reuniones de la mañana de hoy con Rovira. Carlos, recién nos decía bien nuestro colega Nacho Grimaldi desde la redacción de La Nación, que ha sido oficialista de todos los gobiernos, Rovira. Obviamente, y Nacho decía algo muy claro. Hay que entender un poco que Carlos Rovira, cuando uno va a Misiones, yo tuve la oportunidad de ir algunas veces, es considerado el dueño de Misiones. Cuando vos dijiste Canal 2, el Canal 2 es de Rovira. Claro. No es de ese señor que vos mostraste y todo lo demás, no, el Canal 2 es de Rovira. Hoy hay una muy buena nota de Camila Dolbajian en La Nación, para leerla, recomiendo, donde explica cómo son los negocios de Rovira. Y vos también tenías información respecto de Arce, del senador, ¿no? Porque estamos hablando de Rojas de Cud y de Arce, que ahí los ven ustedes. El senador Carlos Arce fue es el de corbata azul, ¿verdad? Sí, fue uno de los que votó. Fue durante mucho tiempo en la provincia de Misiones el presidente del Instituto Previsional, digamos, de lo que es, digamos, el Instituto de los Jubilados, ¿sí? Lo manejó durante mucho tiempo. Hay bastantes denuncias de temas de corrupción con respecto a ese instituto. Y voy a comentar algo acá que no se sabe, que en un momento, en el año 2021, esa persona, Carlos Arce, llamó a una importante empresaria hotelera de la República Argentina y le sacó el hotel que tenía en la provincia de Misiones. Mirá. Se lo sacó directamente. Funcionaba en ese instituto previsional, pero le dijo, ustedes no pueden tener más el hotel, lo va a tener otra persona, y directamente lo sacaron. ¿Sabes cómo lo sacaron? Le hicieron una investigación por el tema bromatología y lo suspendieron por un tema de bromatología. Claro, esa era la excusa o el argumento. Y después lo sacaron. Y hay que decir además que durante mucho tiempo, y lo debe saber Nacho también, el Frente de la Renovación de Concordia que maneja Carlos Rovira, maneja la provincia desde Carlos Rovira, que fue gobernador. Carlos Rovira llegó a la gobernación en 1999, estuvo hasta el 2007, y después fue dejando gente. O sea, el último, Hugo Pasalacqua, es un hombre de Carlos Rovira. Claro, sí, lo sigue manejando el poder provincial. No, Rovira. Pero recomiendo, Débora, la nota de Camila. Leer ahora la después nota la vamos de Camila a mostrar acerca de los negocios de Rovira en Misiones. Un dato sobre Pasalacqua, porque hay 2 reuniones que son interesantes o puntos de contacto entre la cúpula misionera y la cúpula nacional. Hablamos año pasado, abril de 2024, previo a la aprobación de la Ley de Bases, negociaciones entre el Gobierno Nacional y las provincias. En Misiones recibieron a Guillermo Francos y a Lule Menem. Ahí lo recibió Hugo Pasalacqua, que es el gobernador de la provincia de Misiones, y también tuvo una reunión la comitiva nacional con Carlos Rovira. Al término de esa reunión,
Hugo Pasalacqua declaró: gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Bueno, una frase muy importante. Ahí viene el tema de los ATN, ¿no? El tema de los ATN, exactamente. Son 16.000 millones de pesos los que recibió la provincia de Misiones. ¿En qué lapso? Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el primer trimestre de 2025. Pero te sumo otro dato más, Débora. Una de cal y otra de arena, porque gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Vos decías lo de los ATN, pero por otro lado, la semana pasada La Libertad Avanza oficializó a su candidato en la provincia de Misiones, Diego Hartfield, es decir, un competidor para el partido de Rovira. Claro, y bueno, una cuestión más. Sí, terminan que ahí te quiero preguntar algo, sí. Perdón, no, y una cuestión más, porque esta es una reunión que ha pasado inadvertida. El 17 de julio del año pasado, según los registros de ingresos a la Casa Rosada, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, autorizó el acceso a la Casa de Gobierno de Hugo Pasalacqua con Lidia Viviana Rovira. ¿Quién es Lidia Viviana Rovira? Según los avisos fúnebres, es prima hermana de Carlos Rovira, además de ser cónyuge del gobernador Pasalacqua, y además tiene un cargo dentro del gobierno provincial de Misiones. Sí, no, me quedó, ahí te doy, Carlos, pero me quedó esto que dice Nacho. Vos recién hiciste foco de los 3 temas que planteaste en la candidatura, que aparece un candidato libertario en la provincia de Misiones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se caería uno de los argumentos por los cuales habría esta suerte de pacto entre la provincia, comandada en las sombras por Rovira, y el gobierno nacional, porque muchos pensaban, bueno, el pedido de Rovira era no se meta la Libertad Avanza en la provincia de Misiones, y ahí había una negociación posible, pero en ese caso no prosperó. En ese caso no prosperó porque está oficializado este candidato Diego Hartfield. A propósito, es un extenista. Extenista. Sí, Carlos, ¿querías aportar algo más? Sí, me envía una fuente muy cercana del gobierno y me dice textualmente que no tiene nada que ver el gobierno de Javier Milei con el gobierno de Carlos Rovira, y me señalan, empiecen a averiguar cómo está el Partido Justicialista en la provincia de Misiones. Bueno, la intervención, ese es el otro dato, ¿no? También pensando, bueno, en algún otro tipo de intersección algún ahí. Tipo de contacto del kirchnerismo con Rovira, porque Rovira en este caso, si digamos, el Partido Justicialista está intervenido directamente la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, sí, ¿está claro? Rovira no tenía un buen vínculo, por lo menos en el último tiempo, con Cristina Kirchner. No, pero de alguna forma dicen que quería acercarse al Partido Justicialista para que el Frente de la Renovación de Concordia, de alguna manera, sea un frente total. Hay que decir que Rovira hoy, en las elecciones de Misiones, Débora, Nacho y todo lo que nos escuchan, metió 30 listas. O sea, hay 30 listas que dependen de Rovira en Misiones. Yo igualmente, frente a la denuncia que está formulando el colega Boer que está allí, me hago varias preguntas, ¿no? Por un lado, si efectivamente el presidente Milei se involucró directamente para hacer caer ficha limpia, ¿con qué objetivo? De tan corto plazo, que era no entregarle un supuesto triunfo a Silvia Lospenato, que venía bregando por la ley, teniendo en cuenta que la ley había sido modificada por el propio gobierno y tenía la firma del presidente Milei. Por otro lado, mi pregunta es, ¿será que entonces no creen en ficha limpia por esta idea que tienen algunos de que la ley de ficha limpia es una ley que promueve o propende la proscripción en un país con una justicia endeble? No sé, ¿vos tenés alguna hipótesis, Nacho? Son hipótesis, pero lo importante en realidad son los datos. Hasta el momento nadie ha demostrado un contacto, una llamada, un mensaje por parte de emisarios o directamente funcionarios. Por lo tanto, son palabras y es esto. Es un giro inesperado, muy difícil de entender y que generó todo tipo de suspicacias, de acusaciones cruzadas ante una demanda ciudadana que se transforma, más que un pedido por un proyecto de ley que elevaba la vara, bueno, se terminó en una situación de descontento y de... Hay que decir que a esta hora todavía no hay una respuesta oficial a esta nota, a esta que está rebotando en todos lados, que es la admisión que hizo Rovira
respecto de haber recibido un llamado del propio presidente Milei para pedirle que sus senadores voten en contra de ficha limpia y hacer caer la ley. Pero bueno, estamos esperando, porque en un ratito Milei va a estar con Adorni en un acto de campaña. Veremos si ahí responde o si los colegas lo abordan, ¿no? Sí, Carlos. Sí, llama la atención también que Rovira haya hecho este acto hoy a la mañana con 50 funcionarios, diputados. Hay que decir que Rovira es diputado provincial, ¿no? Claro. Llama la atención que haya hecho este acto y que en realidad los muestre prácticamente a los dos senadores como héroes. Claro. Como los mostró también la televisión, el Canal 2. Entonces sí. Digo, si Rovira es el que está en contra de ficha limpia, y si de alguna manera todo el kirchnerismo estaba en contra de ficha limpia, eso es lo que yo me pregunto. Porque bueno, toda esta reunión dicen que le dijo, que Rovira le dijo a otro que le dijo, y como dice Nacho, por ahora no está. No, y a ver, yo confío 100% en la nota y en la información que brinda el colega Martín Boer. Rovira dijo, me llamó Milei. Ahora, esto no quiere decir que Milei lo haya llamado efectivamente. O sea, que Rovira lo haya dicho, yo no tengo ninguna duda, porque no tengo ninguna duda del colega de La Nación, Martín Boer, que tiene la confirmación por 6 fuentes que estuvieron al lado de Rovira escuchando esta afirmación de que Rovira lo dijo. Ahora, el punto es si es verdad o no es verdad. Lo que ¿a quién creerle? Exacto. Claro, lo que vos decís, Carlos, es súper interesante respecto también de buscar la vinculación con el kirchnerismo, que es lo que decía, si quieren compartimos, Guillermo Francos hoy. Yo personalmente chequeé en el presidente del bloque el día anterior y el día de la elección que estuvieran confirmados los 38 votos, y ahí estaban los votos de los misioneros. Obviamente, si los misioneros después no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votarlo, pero no fue con nosotros el acuerdo, de manera que adjudicar responsabilidad o culpas a la Libertad Avanza o a Nuestro Bloque me parece que no tiene fundamento. Yo podría decir, bueno, capaz que el PRO consiguió un acuerdo para bajar 2 senadores para poder cuestionar a la Libertad Avanza en función de la elección de la capital, o todo esto que se decía que el PRO utilizaba el tema de ficha limpia para las elecciones de la capital. No sé, se pueden hacer 1000 especulaciones. Yo lo que sí sé, concretamente lo que conocí, es que estaban los 38 votos y nos vimos absolutamente, yo me vi sorprendido. Bueno, acá hay 2 cuestiones. Una, esto, ¿no? Que es linkear al kirchnerismo en la operación detrás de la caída de ficha limpia. Pero al mismo tiempo aparece otro dato que a mí me suena contradictorio, no sé qué pensás vos, Nacho, que es esto que dice Francos, es los votos estaban, los 38 votos a nosotros, a mí me confirmó él como jefe de gabinete en contacto con el Congreso, el jefe de bloque Atauche, que los 38 votos estaban. Pero Milei en estas últimas 48 horas, tanto en el Foro Económico LATAM como en el streaming de anoche, dijo, bueno, los amarillos o los ñoños republicanos, bueno, en fin, el PRO, nos hizo caer en esta trampa, nos hizo ir a una sesión sin tener confirmados los votos. Es que tal cual, esa contradicción, Débora, la de si estaban o no los votos, se suma a la contradicción de los senadores misioneros que iban a votar y que después rechazaron, ¿sí? Entonces, el cúmulo de contradicciones hace que se aleje la verdad. No, y sobre todo teniendo en cuenta el personaje, Rovira, ¿no? Si uno estuviera hablando de una persona honesta, transparente, trigo limpio, como dicen en mi barrio, hay un dato también que es muy interesante, porque hay algo que pasó hace algunos días con la justicia electoral misionera, Jan, sí, que vos conocés, ¿no? Respecto a un personaje muy relevante, Ramón Amarilla. Contanos un poquito de eso, porque ese dato hay que mirarlo también. Cuando estuvimos en Misiones, recuerden ustedes en 2024, una gran protesta policial que se extendió, Débora, estuvimos casi un mes en Misiones, día a día, el campamento, y hay una figura que nace desde la policía, un ex policía retirado que era Ramón Amarilla, que está preso en el penal de Cerro Azul, justamente por haber organizado esa protesta, por haber motorizado en ese momento la figura de sedición. Bueno, tiene un montón de figuras penales. ¿Qué sucede? La justicia electoral no le prohibió a Ramón Amarilla ser candidato desde la cárcel. Claro. Él ahora va a ser candidato para las elecciones del 8 de junio, que se van a celebrar en Misiones, donde va a competir para ser diputado. Bueno, son elecciones legislativas y la justicia le da la razón a Amarilla para presentarse, una justicia que está también de alguna manera colonizada por el poder
territorial que tiene Rovira. Vemos lo de Camila Dolabjian, aprovechando que está Nacho en la redacción, que es otra de las colegas que está escribiendo desde la redacción de La Nación y nos brinda mucha información para entender esto. Es una nota excelente. Porque ahí habla de los vínculos y de los Todo, negocios, ¿no, absolutamente Carlos? todos los negocios de Rovira, que está relacionado con todo. Fíjate que también hay una relación con un empresario que se llama Augusto Marini, que es dueño de un canal de streaming que se llama Carajo. Bueno, detrás de la caída de Ficha Limpia, la nota de Camila Dolabjian ahora en La Nación, negocios y amistades con el poder libertario de Carlos Rovira, el dueño de la política en Misiones. Y ahí, bueno, habla de un nivel de vida del hijo de Rovira, que es impresionante, ¿no? También, incluso con ostentaciones de autos de alta gama. Los veraneos en Punta del Este también, donde los Punta del Rovira Este, tienen en casa. Miami. Sí, totalmente. Bueno, y... Hay más información ahí, yo no llego a leer todo, lo de Camila lo tengo acá, por ahí lo podemos leer. Si se puede correr de alguna manera. Lo que sí quiero marcar un dato, Débora, que dábamos recién, la reunión de ayer. Sí. Perdón, la foto que estamos viendo es que la reunión es de ayer, ¿sí? Lo marca la nota de Martín Boer. ¿sí? Hubo una ayer y otra hoy a la mañana, sí. Marca eso, nos está avisando Martu, nuestra productora. Sí, fue ayer a las 4 de la tarde la reunión. De esa foto que ustedes están viendo en pantalla, simplemente esa corrección para que nadie se confunda de las imágenes que estamos viendo. Eso es todo de la reunión de ayer, donde marcan lo que decías vos, ¿no? Que fueron recibidos como héroes, si se quiere, entre comillas, allí en la legislatura de la provincia de Misiones, donde también supimos estar y trabajar en aquella gran protesta, bueno, con los hermanos Quisca, con lo de la policía, una provincia que ha atravesado crisis importantes que rozaban lo político. Te leo, Débora. Sí. Augusto Marini es un empresario de 29 años, está relacionado con Rovira, es dueño de la empresa... Con Rovira y el hijo de Rovira, Ramiro Rovira, ¿no? Sí. Tiene la empresa Alegramed, dice la nota de Camila Dolabjian. La empresa provee el servicio de medicina online, turnos y gestión a la provincia mesopotámica, que obviamente es el dueño, el hijo de Rovira. Dice, los misioneros para atenderse deben bajarse la aplicación de la compañía en forma obligatoria en un contrato tan opaco como juego según fuentes locales. Dice, a su vez, Marini es socio de un joven llamado Joaquín Basanta, dice, tiene una empresa que se llama IWPSA, fundada hace 2 años con actividad principal en la contratación, depuración y distribución de agua, que también maneja Rovira. Dice, él a su vez es propietario de Agrosustentable, atención con esto, es una compañía productora de bioinsumos que tuvo un notable crecimiento al mismo tiempo que comenzó a hacer negocios con el Estado. De su fábrica en Posada salieron miles de litros de un bioherbicida, hubo una nota aquí en La Nación, con el sello de distribución gratuita del gobierno provincial. Se entregaron a los colonos agricultores de yerba, tabaco, té y otros cultivos con efectos inesperados y potencialmente tóxicos. Bueno, hablando de yerba, un datito que quizá pasa inadvertido. ¿Recuerdan ustedes en la sesión en diputados cuando la diputada de la izquierda, Vanina Biasi, hacía referencia al conflicto yerbatero en Misiones y los diputados misioneros, nada, ¿no? Y un dato más del amigo de Ramiro Rovira, el hijo del gobernador Rovira, este grupo de empresarios que maneja allí la provincia de Misiones, dice de Augusto Marini, el que vos estás haciendo referencia, además de ser socio en este streaming libertario, de su estilo de vida se conoce bastante por las publicaciones de lujo de su pareja, la modelo Angie Landaburu. Bueno, y habla de amistades, ¿no? Por ejemplo, de Marini con algunos dirigentes políticos como Facundo Moyano. Nacho, ¿vos pensás que el gobierno va a salir a responderle a Rovira? Porque hasta acá lo que llama la atención es que la vehemencia de las declaraciones públicas han sido contra los Penato, contra el PRO, contra los amarillos y los ñoños republicanos. Ahora, contra Rojas de Cudiarse no dijo nada el presidente o Adorni, ni tampoco contra Rovira. No sé si el silencio es una manera de no darle crédito o no subirle más el tono a esto que ya está escalando, o si están esperando la presentación de la tarde para hablar. Es una observación muy interesante la que haces, Débora, y hasta el momento todas las declaraciones del gobierno fueron previas a lo que se conoció de lo que supuestamente Rovira le dijo a sus colaboradores, esto de que supuestamente habría recibido una llamada de Milei. Por lo tanto, en la aparición de esta tarde, o incluso a través de redes sociales, el gobierno, tanto el presidente Javier Milei, su vocero, u otros emisarios,
pueden responderle y está la gran expectativa. ¿Qué dirá el gobierno entonces sobre esto que llega desde la provincia de Misiones? Sí, a ver, de manual es, o si no van a hacer declaraciones, es para dejar el tema ahí, y si no, para no que el silencio no sea el famoso el que calla otorga, sería muy fácil una respuesta, digo, de manual, que es decir, Rovira miente. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de Rovira. Vos bien lo marcaste recién, Nacho, un oficialista de todos los gobiernos. Yo no tenía este dato que vos nos das, que es muy interesante, porque mucho se dijo en estos días que los diputados y senadores de Misiones habían votado muchas leyes junto con el gobierno, leyes que al gobierno de Milei le interesaban, ¿no? Si querés repasarlas vos rápidamente, pero bueno, en ley bases, en Fondo Monetario, ¿no? Sí, también los pliegos de Ariel Lijo y de García Mancilla. Bueno, mismo fíjate. También la ampliación de fondos para la Secretaría de Inteligencia, para la CIDE. Fíjate ahí dos datos clave, perdón. Los proyectos de Libra. Porque vos ahí das dos datos muy importantes. Lijo y García Mancilla, que era un tema que no tenía tanto consenso como podía ser, no sé, ley bases entre los dirigentes aliados al gobierno, y el tema de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia. Ahora, en el caso Libra, ellos también fueron determinantes para no dar el número para la creación de la comisión investigadora. Pero Exacto. el dato adicional que a mí me parece importante marcar, que nos das, Ignacio, es que no solamente acompañaron a Milei con todas estas votaciones que vos decís, lo vienen haciendo con todos los gobiernos. Perdón, Jan. Primer salida fuerte del gobierno, porque acaba de tuitear Patricia Bullrich, dura contra Silvia Los Penato, tomando el tuit de Los Penato, que toma la nota de La Nación y otros medios más. Es la primera expresión que veo en redes. No es menor, hace no es menor. 7 minutos. A ver si lo podemos compartir. Seguramente lo vamos a ver, pero bueno, Sobre estábamos todo, charlando. ¿sabes por qué? Nacho decía si el gobierno responde. Bueno, primera respuesta, Patricia Bullrich, Porque ya en su cuenta el oficial. senador Gerling, misionero, que habló hoy un poquito más temprano, creo que lo hizo con Machiavelli. Sí. Era cercano, es del PRO, estaba cerca de Patricia Bullrich, Nacho, si no me equivoco, Gerling. Sí, es un senador del PRO, viene del PRO. Claro, y vos fijate que fue duro hoy Gerling porque responsabilizaba al gobierno por la caída de Ficha Limpia. Tenemos lo de Patricia Bullrich porque esta es la primera respuesta, ahora lo buscamos. Sería la primera respuesta, ¿no? Patricia está jugando muy fuerte, ella en estas últimas 48 horas, negó enfáticamente. Es más, en una declaración de las últimas 24 horas, a mí me llamó la atención cuando un periodista le volvió a preguntar si el gobierno había boicoteado la ley de Ficha Limpia, ella lo juró por sus nietos. O sea, fíjate a qué nivel estamos hablando, ¿no? Cuando dijo, le juro por mis nietos que de ninguna manera este gobierno quiso voltear Ficha Limpia. Perdón, Nacho. No, que esas son las dos líneas de acción en las reacciones o respuestas del gobierno ante la negativa de Ficha Limpia. Por un lado, voltear la mirada hacia Los Penato y el PRO. Y también, por otro lado, decir, o por lo menos negar contactos por las sombras con Rovira o el poder político real de la provincia de Misiones. Este dato de los 16.000 millones que vos nos decís de ATN entre el 10 de diciembre del 2023 y noviembre del 25, ¿digo bien? No. No. Perdón. Primer trimestre del 2025. Primer trimestre del 25, claro, lógico. Primer trimestre del 2025. Esto la pone a la provincia de Misiones ¿en qué lugar respecto de las provincias que reciben ATN? En la primera. La primera. Sí, son 16.000 millones. Segunda está Córdoba con algo más de 15.000 millones. Pero piensen ustedes que no todas las provincias recibieron ATNs. Claro, no, este dato me parece importante porque, corrijo, de 10 de diciembre de 2023, primer trimestre, que es el que estamos transitando, ¿no? De 2025, es la corrección. Ahora, la pone a Misiones primera. Estos datos incluso los dio Francos en el Eso te iba a Congreso. decir. Sí. La fuente es lo que expuso Guillermo Franco. Primero Misiones, segunda Salta con 12.000, tercera Chubut con 11.500, cuarta Neuquén con 11.000, Buenos Aires con 10.000, bueno, y sigue la lista. Y en Misiones creo que hay una, Jan, que vos estabas ahí, que es una emergencia para pagar los sueldos Claro, de la seguridad, después la emergencia ígnea por los incendios. Bueno, son algunos. Son 4 de emergencias, creo. Sí. Yo no sé tampoco, por ejemplo, la discrecionalidad con la que se entregan los ATN, si tiene que ver con situaciones propias, ¿no?, de cada una de las provincias en su administración, o situaciones de emergencia, o si es pura discrecionalidad política.
En estos casos están acompañados del argumento de emergencia hídrica algunos, emergencia alimentaria otros, Claro, emergencia ígnea otros, es decir, siempre justificados a través de un tipo de emergencia. Sí, la pregunta es, ¿cómo lo toma esto la ciudadanía, no? Porque acá alguien miente. O sea, todo no puede ser verdad a la misma vez. O sea, no puede ser verdad que el número estaba, como dice el jefe del bloque Atauche, y que al mismo tiempo el presidente diga el número no estaba y los del PRO nos engañaron para llevar la votación de fracaso. No puede ser verdad al mismo tiempo que el que quería boicotear la ley era el propio PRO que venía trabajando por esta ley hace años. Simplemente para buscarle una cuña al gobierno y al mismo tiempo que el presidente diga esta ley era una ley que llevaba mi firma y yo estoy por ficha limpia y voy a hacer todo lo posible para que salga durante mi gestión. O sea, alguien no está diciendo la verdad. ¿Cómo lo va a tomar el electorado? Esto está pasando a días de la elección. Días. Yo, después de haber visto el Yategate y que volvió a ganar Insaurralde a través de su candidato Otermín en Loma de Zamora, la verdad que no me atrevo a hacer ningún pronóstico en este sentido. Es cierto que el electorado de la Ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, tiene a veces un nivel de acceso a la información y de sofisticación mayor, pero acá hay que ver cómo se tamiza esto. Todas las verdades al mismo tiempo no pueden estar sucediendo. Alguien está mintiendo y alguien está diciendo la verdad. Bueno, Nacho, ahí me imagino en la redacción mucho trabajo, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo. Bueno, te agradecemos el contacto y seguimos, por supuesto, con toda la cobertura y por las repercusiones. Ya la primera palabra, la de Patricia Bullrich, negando enfáticamente estas afirmaciones de Rovira respecto de que Milei